Así es, llega el número de la bestia hoy 22 de marzo, 40 años de este álbum emblemático, icónico, legendario, no solo de la banda Iron Maiden, sino en general del heavy metal, en lo que llamaban en aquella época la nueva ola del heavy metal británico, en su tercer álbum. Pues qué mejor recordarlo hoy, en su aniversario número 40, 22 de marzo de 1982, salía este extraordinario álbum que creo que para muchos traerá recuerdos, así que los invito a rebobinar el cassette y recordar aquella época, la primera vez que lo escuchamos y lo escucharon. Comenten y dejen aquí sus versiones, sus momentos cuando escucharon a Iron Maiden, y que seguramente muchos a través de este álbum fue como conocieron a esta banda. Así que bienvenidos a Rewinder. Estamos aquí en Facebook, YouTube y en las plataformas de podcast como Spotify, Anchor FM y Google Podcast. No olviden darle like, suscribirse, mantenerse aquí en contacto con nosotros y den su opinión. Aquí al final del día lo más importante es lo que ustedes también comenten, su visión, su versión, sus momentos. Recuerden, Rewinder es una plataforma donde pues platicamos para recordar, para memorizar, para traer aquellos grandes recuerdos que nos han generado la música y otros temas dentro del deporte y en general. Sin embargo, bueno, nos hemos ido enfocando mucho a la música en general, del rock, del heavy metal, del thrash, del progresivo y en fin, pues para ya entrar en materia, pues como ustedes pueden ver, estamos de plácemes, estamos contentos de recordar este álbum. Tenía tiempo que no lo escuchaba y pues ya le dimos una repasadita hoy nuevamente, y pues vaya que es un disco que se disfruta, que te trae una cantidad de recuerdos de los 80s. Obviamente a mí me tocó escuchar este álbum ya más adentrado en los 90s, pero cuando estaba yo pequeño, por ahí de 5 o 6 años, me tocó ver la portada. Yo tengo muy en la memoria la primera vez que vi esta portada, y pues fue impactante, fue temible, fue un momento que pues sí te enloquece, te pone a pensar, ¿qué es esto? Pues la portada habla por sí sola, ¿no? Te genera terror, te genera miedo, te genera el qué es lo que hay detrás, ¿no? ¿Qué es lo que hay de fondo? Sabiendo que estás viendo una portada de un álbum de música, pero en ese momento pues te quedas nada más viendo la portada y decir, ¿qué es esto, no? Le das la vuelta y ves a estos individuos ahí, este quinteto que en esa época pues era conformada por Steve Harris, por Dave Murray, Adrian Smith, Cliff Burr y pues la adición de Bruce Dickinson, que es lo que parte y lo que genera un punto de inflexión en esta etapa de Iron Maiden, en su tercer álbum. Ya venían de 2 álbumes gloriosos con Paul Di'Anno en las vocales, tanto Iron Maiden, el álbum con el que arrancaron esta aventura ya de tanto tiempo, su álbum debut, y después Killers, que fueron 2 álbumes que a la fecha para muchos son de los favoritos, de los más reconocidos, y que todavía hay cierta controversia o más bien polémica de, digamos, en los primeros 4 o 5 álbumes, qué sonaba mejor, con Paul Di'Anno o con Bruce Dickinson. En lo personal, los dos me encantan. Sin embargo, pues ya sabemos que Bruce Dickinson fue más allá que un simple vocalista muy bueno, sino todo lo que encaró, todo lo que conformó, lo que ayudó a darle ese plus, ese momentum, esa adición de adrenalina, de presencia, un total showman, como se le dice, que bueno, eso tiene mucho que ver, ¿no? Además de su gran vocalización, de su gran composición, de que se escucha tremendo en los primeros álbums, sobre todo hablando de la época clásica, ¿no? Estamos hablando de los primeros 7 álbums. Y bueno, después viene una etapa donde decide salirse, empezar su carrera de solista, y pues ya sabemos lo que ocurre por ahí de finales de los 90, inicio del 2000, regresa y pues ya más de 20 años en esta segunda etapa, y que pues es sin duda alguna
el vocalista de Iron Maiden. Así que, pues vamos a recordar, vamos a darle una remembranza a la medida de lo posible en cuanto a recuerdos, momentos, memorias, como les repito, más allá, yo siempre trato de hacer énfasis, yo no soy músico ni mucho menos, pero sí soy un ferviente seguidor de esta música, un aficionado. Iron Maiden me ha tocado verlo ya en varias ocasiones en concierto, y bueno, a pesar de que es un álbum de 1982, como repetía, 40 años, me toca escucharlo ya muy en los 90s, pero la portada te genera ese momento de tenerlo aquí, saber que algún día lo íbamos a volver a ver. Después me tocó tenerlo en cassette, ya después en CD. Obviamente, pues toca recibir toda esa gama de los primeros 7 álbums. Y cuando yo empecé a escuchar Iron Maiden, pues era por ahí de los años 91, 92. Estaba saliendo Fear of the Dark, que fue un álbum que también tuve por ahí en cassette. Y es donde empiezas a revisar, como pasa con la mayoría, donde ya conocemos estas bandas legendarias muy adentrado, ya bandas establecidas, bandas con mucha presencia, con muchos seguidores, que se escucha y que pues quienes estaban más adelantito de nosotros en tiempo, en edad, que ya tenían pues una trayectoria de escucha, que hacían de Iron Maiden como una de las bandas favoritas, pues mira, escúchate los primeros álbumes, escúchate Peace of Mind, escúchate Power Slave, Somewhere in Time y obviamente The Number of the Beast, que pues es un álbum controvertido, un álbum que para muchos puede ser el favorito. Yo no puedo decir que sea el mejor de la discografía de Iron Maiden porque tiene una discografía muy parejita en calidad, sobre todo en los primeros 7 álbumes, que fueron un rotundo éxito, una calidad inmensurable, el heavy metal en su máxima expresión, y por ende pues es una banda que hoy para todos nosotros es de las favoritas, ¿no? De las que se mantienen ahí intactas y que nos gusta disfrutar en ocasiones, y cuando le damos una vuelta a darle una escucha a The Number of the Beast, pues es cuando uno dice qué forma de evolucionar, porque, repito, los primeros 2 álbumes de Iron Maiden, que ya se establecían con una banda con muchos seguidores, en un ambiente dentro del punk, que le dieron esa energía, esa efervescencia en Inglaterra, y que poco a poco empezaba a dar paso para que en otros países se escuchara a través de la radio, a través de las ventas, y que a pesar de su icónico Eddie the Head en sus portadas, que eso pues generaba una cierta incertidumbre, descontento, sobre todo a los padres de familia, de los jóvenes que escuchaban en ese tiempo Iron Maiden, de las asociaciones religiosas, las personas o movimientos más conservadores, sobre todo en Estados Unidos, que es pues, un país considerado, y sobre todo en aquella época, con muchos movimientos de este tipo, de conservadurismo, así que pues se alertaban, y cuando empezaban a ver que llegaban estos discos, sobre todo las giras de conciertos, pues tuvo mucha polémica en ese entonces los discos de Iron Maiden, el simplemente ver las portadas, y en especial esta, pues donde está Eddie como teniendo aquí como títere al diablo, ni más ni menos, pues generaba un impacto, y sin meterse de lleno, porque tú ya te metes más a las letras, a lo que ellos estaban generando, componiendo. El mismo Steve Harris dijo más de una ocasión que era increíble, ¿no? Cómo la gente se dejaba llevar simplemente por su imagen del grupo, en el nombre, en la mascota, en el contexto, ¿no? De lo que ellos representaban y de lo que iban generando en su música alrededor de todas estas vertientes. Simplemente, inclusive sin escuchar la música, y mucho menos ponerle atención a las letras, pues ya los catalogaban como un grupo satánico, un grupo maléfico, un grupo que no generaba cosas positivas dentro de los jóvenes, y pues así pasó, ¿no? Así sucedió, tuvo mucha polémica, muchas puertas se le empezaban a cerrar en esas cuestiones dentro de la
sociedad, sobre todo en Estados Unidos y muchos países, pero sí recuerdo mucho y haber leído, haber visto documentales donde como este álbum, que a pesar de que fue el que les dio ya el rumbo hacia una trayectoria de éxito rotundo con la llegada de Bruce Dickinson, pues sí, siempre se topaban con estas situaciones que les daban unos pequeños tropiezos. Sin embargo, es un grupo que se mantuvo firme en su idea, en su ideología, en su música, en su expresión, y pues de aquí fue el crecimiento total, ya estableciendo una imagen, un vocalista y tres de las principales rolas de este disco, sencillos, que fue Run to the Hills, Number of the Beast y Held by the Name, pues son también tres canciones que pues está en la discografía, en el gusto, en el top de las mejores rolas y que nunca faltan en los conciertos de Iron Maiden, son de las consentidas, son de las que no pueden faltar, son las que se reconocen al instante, que es Iron Maiden. Más allá de que sean nuestras favoritas o no, ahí están siempre presentes, sin dejar detrás pues el arranque con Invaders, con Children of the Damned, que también de vez en vez la tocan en los conciertos, The Prisoner, 22 Acacia Avenue. Creo que estas primeras cuatro rolas son que el sentido, la calidad que le dan a este grupo, que venía mucho también retomando ideas, todavía pensando que Paul Diano pudiera seguir en el grupo, pero cuando llega Dickinson, pues le da otra dimensión, otro sentido, más vertientes dentro de la música. Steve Harris, pues, es un extraordinario compositor y creo que aquí le dio una solidez rotunda, llevar más allá la música, la expresión del lado de Dickinson. Así que un álbum que fue pues en la lista de popularidad, en Billboard, en ventas, un disco que generó un sinnúmero de puntos de vista, pero siempre con el sentido de que qué cambio, qué rumbo y sobre todo cuánta gente no fue que se influyó, digámoslo así, para seguir este grupo y esta música. Hay quienes empezaron a tocar instrumentos, a empezar sus bandas, quienes empezaron a escuchar música y que se adentraron de lleno al rock, al heavy metal, pues Number of the Beast estoy seguro que está ahí como un álbum fundamental, favorito, y que siempre lo traemos a la conversación, a la mente, como algo que cambió en ese instante para pasar a descubrir más dentro del mismo heavy metal. Así que, pues ahí queda esa época de inicios de los 80s. Iron Maiden pues, se convertía en un monstruo rotundo dentro de la escena, empezaba a despegar, a ser cabeza de serie en festivales cuando ya se empezaban a implementar en Europa, y bueno, rotundo éxito en Estados Unidos, y poco a poco más y más países lo catalogaban como una banda importante para recibir en sus diferentes festivales, conciertos, y que la demanda crecía y crecía y crecía a través de los años, sobre todo en esta época de los 80s. Y este álbum que pues lideraba a Rod Smallwood como el manager y que tuvo también mucho que ver en darle un sentido, en darle esa clase de decir, este es la marca Iron Maiden, este es lo que representamos, esta es nuestra música, esta es nuestra mascota, siempre con el mismo logo, la misma tipografía en su nombre. Eso también es interesante, ¿no? Hay bandas que cambian o van evolucionando, pero Iron Maiden desde el principio se mantuvo firme en eso, las portadas, su mascota Eddie, y que cada momento, cada situación, pues le iban dando, inclusive la evolución del mismo Eddie the Head en los próximos álbumes. Creo que los primeros tres, pues ustedes pueden ver, era muy, muy similar el estilo, ¿no? Cabellera larga, desparpajado, la vestimenta, jeans, y después ya vamos a revisar los siguientes álbumes y vemos ya otro contexto, otro entorno, otros forma de expresar a Eddie the Head. Así que bien, este es un álbum fundamental, un álbum lleno de
de expresión, lleno de pureza metalera, de guitarra, una buena batería, el bajo extraordinario de Harris como siempre, y que bueno, es música que dentro de, sin ser todavía tan comercial en ese momento, pues dieron pasos gigantescos para que estas rolas que mencioné llegaron al gusto, ¿no? Muchos conocieron a Iron Maiden por Run to the Hills, The Number of the Beast o Hallowed by the Name, y ya después que se escucha completamente este álbum, pues te das cuenta, ¿no? De la calidad, revisas lo que habían hecho en sus dos primeros álbums y después ya siempre atentos a lo que iban a ir generando en los próximos años, que eran pues gloriosos totalmente, lo que iba a suceder a través de este año 82, a través de este álbum The Number of the Beast, y ya con esta quinteta, que bueno, Cliff Burr es el último álbum que hace como baterista, y después viene Nico McBrain, que pues a partir de ahí ya fue una quinteta que se mantuvo mucho tiempo, hasta 91 más o menos, y que se retoma, como decía, a finales de los 90. Así que pues aquí está, yo creo que es un disco que sí o sí se tiene que escuchar, y como siempre lo comento en estos video podcasts, invito a todos los jóvenes que están adentrándose al rock, al heavy, que empiezan a descubrir tantas bandas, tantos discos que hay de los 70s, 80s, 90s, pues tienen que darle una buena escuchada a Iron Maiden, si tienen el gusto metalero y que lo están empezando a cocinar, empezando a generar como parte de su estilo de vida musical, ya sea por tocar música o simplemente como afición, pues es una parte total que tienen que tener hoy sí o sí con Iron Maiden. Así que pues aquí queda el recuerdo de esta tremendísima banda y este álbum que pues hoy celebra 40 años de existencia y que pues va a quedar ahí en la posteridad, siempre fresco, siempre moderno inclusive, y pues el sonido único que tiene Iron Maiden dentro de la escena metalera. Pues qué más podemos pedir, y que escuchemos hoy Iron Maiden con The Number of the Beast. Así que pues su mejor opinión, alguna anécdota que tengan, recuerdos, la primera vez que escucharon este álbum, pues háganoslo saber, compartamos, vamos a platicar. Y pues gracias de verdad por seguir el canal. Vamos creciendo de a poco, pero dando lo mejor de nosotros para compartir un poco de lo que nos gusta, en este caso del heavy metal. Y hoy, recordando al número de la bestia, 666, este día 22 de marzo. Saludos y nos vemos a la próxima aquí en Rewinder.